La presión en el pecho de Lucas creció con una sombra pesada, un eco constante en su mente. ¿Qué debería hacer? ¿Hablar con Ana? ¿Decirle a su padre lo que había descubierto? La mezcla de miedo y confusión le daba vueltas en el estómago. Pero justo cuando la tormenta de pensamientos lo ahogaba, un estallido que todo lo cambió sonó en la mansión. Un grito desgarrador desgarró el silencio. Lucas saltó. Su corazón latía a 1000 por hora. Era la voz de Ana. Corrió hacia la cocina, donde el sonido provenía. El aire se sentía denso, un vacío pesado que parecía llenar la estancia. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse, vio a Ana en el suelo, rodeada de empleados que la miraban con ojos asustados. «Ana», gritó, pero su voz sonó opaca en su propia cabeza. Uno de los cocineros, un hombre de grandes manos y corazón amable, intentaba contenerla. La mirada de Ana era un mar de pánico y confusión. «No, déjenme ir», repetía, mientras su brazo se sacudía como si fuera su propio cuerpo el que trataba de escapar de un horror digno de una pesadilla. De repente, la cámara de su mente se enfocó y vio el ciclo de moretones que se dibujaban en su piel. Pero no solo eso, unas marcas más profundas que esas. Rayones en su rostro, heridas que no podía ignorar. Todo su mundo, ese de lujos y sonrisas falsas, se desmoronó en un instante. Ella estaba aquí, buscando protección, y Lucas lo entendió. No solo tenía que ser su defensor, debía ser su voz, su padre, ese hombre al que había mirado siempre como un gigante inquebrantable, era solo un ladrón en medio de todo esto. «Lucas, llama a la policía», gritó un empleado. Pero sus palabras fueron un eco lejano. Lo que había pasado ahí dentro era más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Mientras él dudaba, un sonido resonó de la entrada. Una puerta que se abría con fuerza. Su padre. Lucas sintió que el mundo se movía como un barco en tormenta. ¿Qué haría su padre al ver a Ana así? Sus ojos oscuros, generalmente serenos, ahora parecían un océano en tempestad. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de su padre retumbó, una pregunta que venía con la fuerza de un huracán. Todo el mundo se volvió a mirarlo, incluido Lucas, cuya boca se secó. Ana, en el suelo, temblaba como una hoja al viento. «No, no es lo que piensas», murmulló, y el miedo en sus ojos se convirtió en desesperación. Lucas sintió que se le rompía el corazón. ¿Qué sabía ella que él no? Antes de que pudiera decir algo, su padre se acercó a Ana y en un movimiento rápido hizo que ella se callara. «Escucha, esto es un asunto interno de la casa, no es asunto de nadie más». Todo, incluso la misma sombra en la habitación, se detuvo. El nudo en la garganta de Lucas creció hasta convertirse en un dolor punzante. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Su padre tenía la culpa? Esa imagen que tenía de él como protector ahora se agrietaba en 1000 pedazos. «No, ella necesita ayuda», gritó Lucas, un grito que salió como un puñetazo desde su interior. El temor se convirtió en rabia, y en un instante todo se volvió personal. La salida parecía lejana, la posibilidad de escapar de esta encrucijada más complicada de lo que podía imaginar. La realidad se deshilachaba, y las mentiras que había creído comenzaban a desvanecerse. «Lucas, cállate», la voz de su padre resonó. «No entiendes». Pero Lucas sí entendía. Siguió sintiendo ese frío en el corazón, y en ese momento, el silencio se rompió abruptamente. Un estallido. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y un grupo de hombres entró con expresiones severas, todos vestidos de negro. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Eran de la seguridad de su padre. «¿Qué sucede aquí?», uno de ellos preguntó. Y mientras todos miraban, comenzó un juego fatal que cambiaría por siempre las cartas sobre la mesa. Las revelaciones esperaban en la penumbra. Con un giro inesperado así, el escándalo apenas comenzaba. Solo en esa casa de lujo podía encontrarse tanto horror. ¿Qué haría Lucas? ¿Dónde quedaría su lealtad? Todo lo que creía acababa de cambiar, y nadie en esa sala se daría cuenta de cómo esa jornada terminaría.
La tensión en la habitación se sentía como una cuerda a punto de romperse. Con los ojos fijos en su padre, Lucas sintió cómo la voz se le atascaba en la garganta. Los hombres de seguridad miraban a su padre, y algo en sus expresiones decía que estaban acostumbrados a lidiar con situaciones complicadas. Lucas se sentía pequeño, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. «Ella necesita ayuda», repitió, el temor transformándose en una rabia que crecía dentro de él. El crujir del silencio era insoportable. Aquella escena era como un mal sueño, y todo lo que creía conocer se desmoronaba. «Lucas, cálmate», dijo su padre, pero no había calma en su voz. Se acercó a Ana, que seguía en el suelo, y la miró con férrea determinación. «Es lo que quiere, solo está confundida». Lucas sintió que el aire se volvía espeso. ¿Confundida? No, Ana no estaba confundida. Ella estaba asustada. «¡No!», Lucas gritó, y la habitación pareció moverse. Era como si cada persona en la sala contuviera la respiración. Un hombre de seguridad dio un paso adelante, pero Lucas levantó la mano, sintiendo que sus piernas temblaban. «No pueden hacerle esto. Llamen a la policía». En ese momento, un estruendo ensordecedor rompió el aire. Una explosión resonó en el ala este de la mansión. Las luces parpadearon y en un instante el caos se desató. Las personas comenzaron a gritar, mientras las puertas se abrían de par en par y la seguridad se dispersaba. Lucas sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba pasando? En la confusión, Lucas vio algo que lo dejó helado. Una figura oscura entró por la puerta. Un hombre, vestido de negro, con una mirada de fuego. No era de la seguridad de su padre. Parecía un extraño que tenía un propósito claro. Con un movimiento veloz, se dirigió hacia Ana. «Ahora», gritó el desconocido, y sus palabras retumbaron como un trueno. El ambiente se congeló. Lucas vio cómo su padre se tensaba, como un gato acechando a su presa. El hombre en negro se detuvo frente a Ana, y Lucas sintió un escalofrío correr por su espalda. «¿Tuviste que involucrarme en esto?», preguntó el hombre. Su voz era una mezcla de ira y decepción. «No te creí capaz». Lucas se quedó parado, incapaz de comprender. ¿Qué relación tenía ese hombre con Ana y su padre? La verdad se torcía y giraba en su mente. El crujir de la tensión se dobló como una caña ante el viento. Ana, aún en el suelo, miraba entre lágrimas, y por un momento Lucas vio una chispa de algo en sus ojos. No era solo miedo, era reconocimiento. «Tú», murmuró ella, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. «¿Por qué volviste?». El hombre se arrodilló, y Lucas sintió cómo un nudo se formaba más profundo en su garganta. Escuchó algo que cambiaría todo. «No podía dejarte aquí. Sabía que lo encontrarías». Sus manos temblaban mientras tocaba el rostro de Ana, y el ambiente se tornó aún más denso. El silencio se apoderó de la sala. Lucas miró a su padre, cuya expresión comenzó a desmoronarse. El hombre en negro era un fantasma del pasado, algo que él había creído olvidado. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? El pulso de Lucas se aceleró mientras el hombre continuaba. «No podemos perder más tiempo. Ellos vendrán por ella». La mención de ellos envió un escalofrío por la sala. Instintivamente Lucas dio un paso hacia atrás. Todo estaba cambiando. Su padre no era el hombre que Lucas había creído conocer. Cada valor que le había inculcado se tambaleaba. «¿De qué hablas? ¿Qué está pasando?», preguntó Lucas, con una voz temblorosa, pero firme. El hombre miró a su padre una vez más y dijo: «Lo que has visto es solo la punta del iceberg. Lucas, más vale que elijas bien a quién vas a proteger». Lucas sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Se dio cuenta de que no solo estaban en peligro, sino que sus vidas estaban atrapadas en una red de mentiras, secretos y decisiones complicadas. Su padre, Ana y este hombre desconocido eran parte de una historia que apenas comenzaba a revelarse. En una fracción de segundo, su mundo de privilegios se transformó en un laberinto oscuro y peligroso, y él debía decidir con quién iba a aliarse en esta batalla sin precedentes.
Los ecos de la explosión se desvanecían, pero el verdadero estallido apenas comenzaba. El corazón de Lucas palpitaba rápido, y todas las certezas que había tenido estaban a punto de desaparecer. En su interior, una decisión crucial tomaba forma, pero el desenlace de todo eso seguía siendo un misterio aterrador. La tensión en la habitación se sentía como un fuego a punto de descontrolarse. Lucas no podía desviar la mirada de su padre, la confusión y... Esta es tu oportunidad de romper el ciclo. Pero antes de que pudiera procesar esas palabras, un segundo estallido resonó. Esta vez, el sonido no fue una explosión, sino el grito desgarrador de su madre que brotó de la entrada principal. «¡Lucas, huye!». La voz llena de terror hizo eco por toda la mansión, apuñalando el silencio. El corazón de Lucas se detuvo. Su madre siempre había sido su refugio, el pilar en su vida de lujo y soledad. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué peligro acechaba en su hogar? Mientras se precipitaba hacia la entrada, su padre se lanzó hacia él. «No, Lucas, no te acerques». Su mano agarró firmemente el brazo de su hijo, pero Lucas se soltó con desesperación. «Ella está en peligro», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia el sonido, y al llegar al vestíbulo se encontró con el Taos. La puerta principal estaba abierta de par en par, y una sombra oscura se abalanzó sobre su madre, empujándole hacia atrás. Un hombre más, no del grupo de seguridad, sino uno que parecía salido de una pesadilla. Rasgos afilados, miradas de acero. «¿Qué estás haciendo aquí?», rugió su padre desde atrás, el miedo transformándose en furia. Lucas giró la cabeza y en ese instante vio lo que nadie esperaba. La madre de Lucas, con un rápido giro, sacó un objeto brillante de su bolso, un arma. El tiempo pareció detenerse. «¡No, mamá!», exclamó Lucas. El horror y la incredulidad se apoderaban de él. Aquella mujer que siempre había sido el símbolo del amor en su mente, ahora amenazaba con el revólver en mano. «¡Aléjate de ella!», su madre gritó, su voz quebrada. El hombre, quien había atacado, no parecía inmutarse. En cambio, se echó a reír, una risa profunda y fría que resonó en el vestíbulo. «¿Piensas que puedes protegerlo? ¿Piensas que puedes salvarlo?». Lucas sentía que el mundo que creía conocer se venía abajo. La madre, que siempre le había enseñado a hacer lo correcto, estaba dispuesta a usar la violencia. «¿Por qué, mamá? ¿Qué está pasando?». Su voz temblaba entre el miedo y la confusión. «Hay cosas que no entiendes, Lucas», dijo su madre con una calma inquietante. «Tu padre y yo hemos hecho sacrificios. No sé si te habrán contado la verdad sobre la familia, pero hay más en juego que solo nosotros. Ellos vienen por nosotros». Lucas sintió que su estómago se retorcía. Las sombras en su hogar no solo eran de la mansión lujosa, sino del secreto que su familia había estado ocultando. «Esto no puede estar pasando», exclamó, mirando a su padre, buscando respuestas. El hombre negro se dio la vuelta hacia ellos. Su rostro una máscara de desprecio. «Las sombras están vivas y sangran de verdad. No puedes proteger a nadie, Lucas. Tu madre se ha comprometido con ello. Cada decisión que tomaron te afecta a ti». Luego, su mirada se posó en Ana, quien había ido a buscar refugio en la cocina. «Ella es solo una pieza en este juego». Estalló el silencio. Lucas miró a su madre, quien seguía con el arma en la mano, su respiración entrecortada. Nunca había imaginado que el caos se gestaba en casa. Ahora, todo lo que creía saber estaba torcido. «Bájala, mamá. No tenemos que hacer esto», probó Lucas, desesperado. Pero las palabras parecían caer en oídos sordos. La imagen de su madre, poderosa e inquebrantable, se desmoronaba. El desconocido comenzó a avanzar, tomando pasos firmes hacia ella. En su rostro el desprecio se transformaba en un deseo de venganza. «¿Por qué has tardado tanto en asumir tu verdadero papel, María?». Lucas sintió que el aire se espesaba. «María», susurró. El nudo en su garganta se convirtió en un grito silencioso. «¿Quién es esta persona realmente? ¿Qué significa todo esto?». Fue entonces cuando la verdad golpeó a Lucas como un rayo. La confusión ganó al miedo. La realidad, esa realidad que había creído tan segura, se convertía en una niebla oscura. Todo era más grande de lo que podía imaginar,
y sus padres eran parte de algo que amenazaba con devorarlos a todos. Mientras se desataban los acontecimientos, Lucas se dio cuenta de que no solo defendía a Ana, sino a sí mismo, a su propia existencia. La elección que tenía que hacer ahora era mucho más grande de lo que había anticipado. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios demonios familiares? ¿Podría salvar a Ana y a su familia del caos que ellos mismos habían creado? El eco de esos pensamientos resonaba en su mente, mientras la situación extremadamente precaria se tornaba más oscura en un instante. La verdad estaba al alcance, pero el costo podría ser devastador. Pero el tiempo se acababa y la batalla comenzaba. ¿Qué se desvelaría en la tormenta? La tensión en la habitación se sentía como un fuego a punto de descontrolarse. Lucas no podía desviar la mirada de su padre. La confusión y la ira chocaban en su pecho. No solo estaba en juego la verdad sobre Ana, sino su propia comprensión de la familia que creía tener. El hombre en negro, todavía arrodillado frente a Ana, se giró hacia Lucas con una intensidad en sus ojos que lo dejó helado. Tienes que elegir, Lucas. Esta es tu oportunidad de romper el ciclo. Pero antes de que pudiera procesar esas palabras, un segundo estallido resonó. Esta vez, el sonido no fue una explosión, sino el grito desgarrador de su madre que brotó de la entrada principal. «Lucas, huye». La voz llena de terror hizo eco por toda la mansión, puñalando el silencio. El corazón de Lucas se detuvo. Su madre siempre había sido su refugio, el pilar en su vida de lujo y soledad. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué peligro acechaba en su hogar? Mientras se precipitaba hacia la entrada, su padre se lanzó hacia él. «No, Lucas, no te acerques». Su mano agarró firmemente el brazo de su hijo, pero Lucas se soltó con desesperación. «Ella está en peligro», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia el sonido y al llegar al vestíbulo se encontró con el caos. La puerta principal estaba abierta de par en par y una sombra oscura se abalanzó sobre su madre, empujándola hacia atrás. Un hombre más, no del grupo de seguridad, sino uno que parecía salido de una pesadilla. Rasgos afilados, miradas de acero. «¿Qué estás haciendo aquí?», rugió su padre desde atrás, el miedo transformándose en furia. Lucas giró la cabeza y en ese instante vio lo que nadie esperaba. La madre de Lucas, con un rápido giro, sacó un objeto brillante de su bolso, un arma. El tiempo pareció detenerse. «No, mamá», exclamó Lucas. El horror y la incredulidad se apoderaban de él. Aquella mujer que siempre había sido el símbolo del amor en su mente, ahora amenazaba con el revólver en mano. «Aléjate de ella». Su madre gritó, su voz quebrada. El hombre quien había atacado no parecía inmutarse. En cambio, se echó a reír, una risa profunda y fría que resonó en el vestíbulo. «¿Piensas que puedes protegerlo? ¿Piensas que puedes salvarlo?». Lucas sentía que el mundo que creía conocer se venía abajo. La madre que siempre le había enseñado a hacer lo correcto estaba dispuesta a usar la violencia. «¿Por qué, mamá? ¿Qué está pasando?». Su voz temblaba entre el miedo y la confusión. «Hay cosas que no entiendes, Lucas», dijo su madre con una calma inquietante. «Tu padre y yo hemos hecho sacrificios. No sé si te habrán contado la verdad sobre la familia, pero hay más en juego que solo nosotros. Ellos vienen por nosotros». Lucas sintió que su estómago se retorcía. Las sombras en su hogar no solo eran de la mansión lujosa, sino del secreto que su familia había estado ocultando. «Esto no puede estar pasando», exclamó, mirando a su padre, buscando respuestas. El hombre en negro se dio la vuelta hacia ellos, su rostro una máscara de desprecio. «Las sombras están vivas y sangran de verdad. No puedes proteger a nadie, Lucas. Tu madre se ha comprometido con ello. Cada decisión que tomaron te afecta a ti». Luego, su mirada se posó en Ana, quien había ido a buscar refugio en la cocina. «Ella es solo una pieza en este juego», estalló el silencio. Lucas miró a su madre
quien seguía con el arma en la mano, su respiración entrecortada. Nunca había imaginado que el caos se gestaba en casa. Ahora todo lo que creía saber estaba torcido. «Bájala, mamá, no tenemos que hacer esto», rogó Lucas, desesperado, pero las palabras parecían caer en oídos sordos. La imagen de su madre, poderosa e inquebrantable, se desmoronaba. El desconocido comenzó a avanzar, tomando pasos firmes hacia ella. En su rostro el desprecio se transformaba en un deseo de venganza. «¿Por qué has tardado tanto en asumir tu verdadero papel, María?». Lucas sintió que el aire se espesó. «¿María?», susurró. El nudo en su garganta se convirtió en un grito silencioso. «¿Quién es esta persona realmente? ¿Qué significa todo esto?». Fue entonces cuando la verdad golpeó a Lucas como un rayo. La confusión ganó al miedo. La realidad, esa realidad que había creído tan segura, se convertía en una niebla oscura. Todo era más grande de lo que podía imaginar, y sus padres eran parte de algo que amenazaba con devorarlos a todos. La madre de Lucas, con un movimiento ágil, giró el arma. «No puedo dejar que esto siga. Tengo que protegerte, Lucas». Un brillo en sus ojos, entre miedo y determinación, lo dijo todo. En ese instante, el hombre negro sonrió con desdén y levantó su mano. «Te crees libre, María. No sabes lo que has comenzado». Su voz resonó con una amenaza oculta, y de repente todo cambió. Con un movimiento inesperado, lanzó un objeto pequeño hacia el suelo. Un destello brilló y en un segundo la habitación estalló en luz. Lucas sintió el golpe casi físico de la energía. Todo se desvaneció en un estallido de colores, y cuando la luz clareó, se encontró en un lugar diferente. La mansión no estaba. No había caos ni gritos, solo un vasto campo. Estaba solo, y su madre y su padre habían desaparecido. Mirando alrededor, todo era un mundo extraño. ¿Era una alucinación? ¿Un sueño? Una voz resonó en el viento, clara y profunda. «Bienvenido al verdadero juego, Lucas. Aquí las elecciones son diferentes. ¿A quién protegerás ahora?». La presión en el pecho de Lucas aumentó. Todo había cambiado. ¿Qué significaba esto? ¿Dónde estaban sus padres? El misterio se cernía sobre él como una sombra, y en su interior creció una pregunta inquietante. ¿Qué secreto había despertado su madre que la llevó a este abismo? Lucas no sabía si estaba listo para enfrentarse a la nueva realidad que se desplegaba ante sus ojos. Pero la batalla por la verdad apenas comenzaba. Lucas se encontró en un vasto campo, la extraña luz aún brillando en su visión. Todo había desaparecido, la mansión, su padre y el caos que había reinado unos segundos antes. ¿Dónde estaba? El viento frío le erizó la piel. Todo era surrealista, como un mal sueño del que no podía despertar. «¿A dónde me llevaste?», murmuró, mirando a su alrededor en busca de respuestas. El campo era un mar de hierba alta que se mecía con el viento, pero no había nadie. Solo él y esa voz resonante que le había dado la bienvenida. De pronto, una figura apareció al otro lado del campo. Era un hombre delgado, con un abrigo largo y una mirada intensa que destilaba misterio. Al acercarse, Lucas sintió que su corazón latía más rápido. Había algo familiar en ese rostro, como si lo hubiera visto antes, pero no podía identificarlo. «Lucas», dijo el hombre con voz profunda, «tu vida nunca ha sido lo que creías. Todo ha sido una ilusión, y ahora es momento de la verdad». Lucas sintió que todo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué verdad hablas?». La confusión hizo que su voz temblara. El hombre se detuvo como si la gravedad de sus palabras necesitara ser absorbida. «Tu madre, tu padre, no son quienes pensabas que eran», confesó. El tono sombrío era inquietante. «Son parte de algo más grande, algo oscuro. Y tú, Lucas, eres el núcleo de este caos». «Estás loco», gritó Lucas, sintiendo el terror acurrucarse en su pecho. «Mis padres son buenos, siempre me han querido». Pero en su interior, esos argumentos resonaban con dudas. Las palabras del hombre chocaban con sus memorias. «¿De verdad crees eso?», le preguntó el desconocido, su tono burlón. «Deberías ver las cosas como son. Ellos han hecho cosas que nunca querrías creer. Y no eres solo su hijo. Tu destino está entrelazado con el de muchos más».
Mientras hablaba, una serie de imágenes le asaltaron la mente. Vi escenas de su infancia mezcladas con sombras, visiones de su madre con una expresión tensa, su padre hablando en susurros con figuras encapuchadas. ¿Qué te han escondido? ¿Que no tienes idea de tu verdadero legado? La mirada del hombre era penetrante. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Yo solo soy un niño, todo esto es una locura, gritó, pero anhelaba respuestas. Tu madre hizo un trato, y no solo con cualquier persona, con estas sombras que te han estado observando desde que naciste, le confesó el hombre, su voz un susurro que parecía vibrar en el aire. Ella sabía que un día tendrías que elegir, y hoy es ese día. Las palabras lo golpearon. No, no puede ser verdad. Pero mientras hablaba, nuevas imágenes aparecieron. Su madre no solo era la mujer cariñosa en casa, era una figura de poder envuelta en secretos oscuros y decisiones desgarradoras. Tu madre está en peligro y no lo sabes, gritó el hombre, la frustración reflejada en su rostro. Si no actúas rápido, la oscuridad que han invocado se tragará todo lo que amas. Y tú serás el que lo pagará. Lucas sintió que el aire se le escapaba. ¿Eran esos sus padres? Y lo más aterrador, ¿qué estaba haciendo su madre para protegerlo realmente? Su mente giraba. ¿Qué debo hacer? El hombre se inclinó más cerca. Su mirada ardía. Tu elección determinará el futuro. Busca las respuestas antes de que sea demasiado tarde. Tus padres no son tus protectores, son el peligro. Y tú tienes que enfrentarlo, porque el tiempo se agota. Un grito desgarrador resonó en la distancia. Su madre. ¡Ah, Lucas! El eco golpeó como un tambor en su corazón. Sin pensar, giró sobre sus talones y corrió hacia el sonido. Las palabras del desconocido resonando en su mente. Todo lo que creía se desvanecía, pero había una verdad inquietante que flotaba en el aire. Ya no podía confiar en sus padres. Las revelaciones esperaban, pero el camino al que estaba volviendo era más oscuro de lo que esperaba. Y en su interior, una pregunta emergía. ¿Qué más había detrás de esa puerta cerrada que era su familia? La incertidumbre era una sombra aplastante. ¿Estaba preparado para descubrirlo? ¿O se iba a convertir en parte del horror que había comenzado su madre? Mientras las nubes se arremolinaban sobre él, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas empezaba. Lucas corrió a ciegas, el eco del grito de su madre resonando en su mente como un tambor. Cada paso se sentía pesado, como si el aire mismo intentara detenerlo. ¿Qué estaba pasando? Su corazón latía descontrolado, una mezcla de miedo. Al llegar a la entrada, el caos del vestíbulo lo recibió. La sombra del hombre que había atacado a su madre se movía como un depredador entre las luces parpadeantes. Lucas no podía entender cómo había llegado a esto. La casa, que siempre había sido su refugio, era ahora un laberinto lleno de amenazas. «Mamá», gritó, buscando su rostro entre la confusión. Ella estaba allí, aún con el arma en mano, enfrentándose a ese tirano que parecía disfrutar del dolor que infligía. El hombre sonreía de manera perturbadora, y en sus ojos había un destello que helaba la sangre. «Aléjate de ella», ordenó Lucas. El vínculo que sentía por su madre lo llenaba de coraje. Pero su madre no se inmutó. Su mirada estaba fija en la amenaza, como si estuviera lista para sacrificarse. «Lucas, corre», volvió a gritar, pero sus palabras parecían desvanecerse en el aire tenso. Y justo cuando él pensó en obedecer, un estallido sonó detrás de él. Una figura emergió de la oscuridad. No era un extraño, sino su padre, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Su padre, una presente figura de autoridad, parecía tambalearse entre la realidad y una locura latente. De repente, todo lo que había creído sólido se desmoronó. «¿Qué has hecho, María?». Su voz rasposa llenaba la sala. Un grito de desesperación te resonó como un eco en el vacío. «No lo entiendes», empezó a argumentar su madre, pero las palabras le fallaron. Lucas sintió que todo giraba alrededor de él. La verdad comenzaba a aparecer, girando en su mente como un torbellino. Y ahí, en medio del conflicto familiar,
Un giro inesperado estalló en la sala. El hombre en negro, aún con la mirada fija en la madre, se echó a reír. «Así que él es el que ha estado protegiendo su pequeño secreto», dijo con desdén, apuntando con su dedo hacia su padre. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se mezclaba con el temor en la voz de Lucas. No podía ser. Había sentido la protección de su padre durante toda su vida, pero ahora se sentía como un engaño. «Lucas», comenzó su padre, pero el hombre en negro lo interrumpió. «Tu padre es parte de esto, Lucas. Formó parte de un pacto que ha traído sufrimiento a más vidas de las que puedes contar». La risa del hombre creció, inundando el ambiente, y el giro de la escena se volvió incluso más oscuro. «El temor que sientes, esa lucha, siempre ha sido parte de esta historia». Lucas sintió como si un trueno hubiera estallado en su cabeza. No había ninguna forma. Era mentira, ¿verdad? Pero el rostro de su padre temblaba. Su mirada se deslizaba entre la culpa y la rabia. Entonces, el ambiente se tornó en caos absoluto. Las luces cortas comenzaron a parpadear intensamente. El sonido del cristal rompiéndose resonó en los rincones. Un rugido siguió al lío, como si las paredes mismas de la casa quisieran gritar. Lucas puso atención a las sombras que danzaban y en un instante su perspectiva cambió. A su alrededor, las figuras de lo que parecían ser sus padres se desdibujaron, poco a poco, revelando lo que parecía un espejo roto. Las imágenes de su madre y su padre empezaron a vibrar, como si estuvieran siendo arrastradas hacia un abismo. De repente, el hombre en negro se volvió hacia él y en un tono más grave murmuró: «Lo que has vivido hasta ahora, Lucas, no es más que una ilusión que ellos han construido. Es tiempo de que tomes tu lugar. Abre los ojos». ¿Quiénes son realmente tus padres? ¿Eran ellos tus verdaderos protectores? La oscuridad comenzó a tragarse todo. El peligro en el ambiente se sentía palpable. Lucas sentía el sudor correr por su frente, el corazón latido fuerte y constante, pero había una verdad que no podía ignorar. Sus pies estaban pegados al suelo, una pregunta flotando en el aire. ¿Quiénes son ellos realmente? La sala tembló, las luces parpadeaban descontroladamente. La confusión dominaba su mente, y mientras lo miraba, parecía que todo estaba a punto de desmoronarse. En ese giro abrumador, el peligro podría haber crecido, pero el verdadero misterio empezaba a descifrarse en sus ojos. Un susurro en el aire, como un eco distante, lo llenó de determinación. «Prepara tu elección, Lucas». ¿Sería capaz de confrontar la verdad o caería atrapado entre las sombras de la traición y el amor desdibujado? Lucas sintió que el aire se le escapaba, su mente abrumada por todo lo que había escuchado. ¿Quiénes son realmente mis padres? El hombre en negro lo miraba fijamente, sus ojos llenos de un conocimiento inquietante. Justo cuando iba a preguntar de nuevo, un crujido atrajo su atención. El piso tembló bajo sus pies. Fue como si la casa misma estuviera a punto de colapsar. Lucas sintió que el suelo se deslizaba. Miró hacia atrás y vio a su madre, con el arma aún en mano, pero su expresión ahora era de pura desesperación. «Lucas, no te acerques más», gritó. Pero las palabras sonaban apagadas como si alguien hubiera puesto un filtro entre ellos. El hombre negro se soltó de la influencia de la realidad que los rodeaba y avanzó. Su figura oscura era como una sombra que devoraba la luz. «Todo esto es parte de un juego mucho más grande de lo que puedes imaginar», dijo con un tono que resonaba en los cimientos de la casa. «Lucas, hay que salir de aquí». Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal estalló en 1000 pedazos. Un grupo de hombres de negro irrumpió, armados y decididos, como si fue. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¡Consíganlo!», gritó uno, y el caos se desató. La sala se convirtió en un torbellino de gritos y disparos. Lucas sintió que su corazón se disparaba. Los hombres se movían como sombras, y él se sintió más pequeño que nunca. La última conexión que lo unía a su familia se desvanecía. «Lucas, ahora». El hombre en negro lo agarró del brazo, lo arrastró hacia la salida. Los ojos de su madre perdían vida llenos de lágrimas.
«No, déjame ir», Lucas gritó, pero el hombre no se detuvo. Los gritos y las explosiones resonaban tras de ellos. Luego, algo extraño ocurrió. Una voz que había estado oculta por la confusión emergió. «Detente». Era su padre, de pie en la entrada. Su figura robusta se alzaba con autoridad, pero la determinación en su mirada se desvanecía ante lo que estaba sucediendo. «No puedes detenerlo», gritó el hombre en negro. Pero Lucas miraba a su padre. En su mirada, algo cambió. «Lucas». La voz de su padre temblaba y todo se detuvo por un momento. Era como si el tiempo hubiera decidido congelarse. «Todo esto no fue mi elección», murmuró, y en ese instante Lucas vio algo que lo dejó helado. Un destello en el rostro de su padre. Miedo. Pero no era cualquier miedo. Era el miedo de un hombre atrapado en un juego que no podía controlar. Era una verdad devastadora. «¿Qué hiciste?», Lucas preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre en negro se giró, como si todo a su alrededor fuese parte de un teatro oscuro y seductor. «Tu padre lo sabe, pero hay más en la historia». De repente, un sonido atronador resonó por toda la casa. Las paredes comenzaron a crujir y a desgastarse. «¡Afuera!», gritó el hombre, tirando a Lucas. El resto del mundo se difuminó cuando una luz brillante los envolvió, y en un instante todo se transformó. Lucas se encontró de nuevo en el campo, pero esta vez no estaba solo. Su madre, su padre y el hombre en negro estaban a su alrededor en un círculo. Todo estaba en calma, como si el universo entero se hubiera fijado en ese preciso momento. «¿Qué está pasando?», Lucas se sintió perdido. La voz del hombre resonó. «Ahora sabrás la verdad que tus padres han ocultado, pero no será fácil de aceptar». Una exclamación resonó desde la distancia. Un bulto oscuro a lo lejos emergió de entre la niebla. En cuestión de segundos, se acercó y la figura tomó forma. Era él, un Lucas más viejo. Su voz era la misma, pero su mirada, llena de dolor y arrepentimiento. «Esto es solo el comienzo, Lucas. Necesitas elegir tu camino ahora». El otro Lucas dijo, su tono grave retumbando en el aire. En un instante, la realidad se fragmentó ante él, y una verdad aterradora surgió: su propia vida. Sus decisiones, sus relaciones, todo se tambaleaba. ¿Cómo era posible que su futuro ya estuviese presente ante sus ojos? La confusión creció como un monstruo. Ahora no solo se trataba de sus padres, sino del destino de su propia existencia. La luz empezó a desvanecerse. Las figuras comenzaron a desaparecer. «Espera», gritó Lucas, pero el eco fue lo único que le respondió. La incertidumbre lo invadió, mientras cada una de sus decisiones pasadas y las que tendría que tomar se sentían abrumadoras y letales. ¿Qué haría ahora? El campo se desvanecía lentamente, y de repente, Lucas se dio cuenta de que estaba solo una vez más, con una carga de secretos y un futuro incierto que lo amenazaba. La pregunta era: ¿podría realmente aceptarlo todo y encontrar el camino correcto antes de que fuera tarde? La oscuridad se acercaba, y con ello la verdad se convertía en un monstruo que deseaba ser liberado. Lucas sintió que el aire se le escapaba, su mente abrumada por todo lo que había escuchado. ¿Quiénes son realmente mis padres? Esa pregunta resonaba en su cabeza, como un eco aterrador que se murmuraba de un rincón oscuro. El hombre en negro lo miraba fijamente, sus ojos llenos de un conocimiento inquietante. Justo cuando iba a preguntar de nuevo, un crujido atrajo su atención. El piso tembló bajo sus pies. Fue como si la casa misma estuviera a punto de colapsar. Lucas sintió que el suelo se deslizaba. Miró hacia atrás y vio a su madre, con el arma aún en mano, pero su expresión ahora era de pura desesperación. «Lucas, no te acerques más», gritó, pero las palabras sonaban apagadas, como si alguien hubiera puesto un filtro entre ellos. El hombre en negro se soltó de la influencia de la realidad que lo rodeaba y avanzó. Su figura oscura era como una sombra que devoraba la luz. «Todo esto es parte de un juego mucho más grande de lo que puedes imaginar», dijo con un tono que resonaba en los cimientos de la casa. «Lucas, hay que salir de aquí».
Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal estalló en 1000 pedazos. Un grupo de hombres de negro irrumpió, armados y decididos, como si fue. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¡Consíganlo!», gritó uno y el caos se desató. La sala se convirtió en un torbellino de gritos y disparos. Lucas sintió que su corazón se disparaba. Los hombres se movían como sombras y él se sintió más pequeño que nunca. «¡Corre!», le gritó su madre, pero Lucas estaba paralizado. Estaba atrapado entre el pánico y la confusión. Justo cuando pensó que todo se volaría lejos, la verdad lo golpeó. La última conexión que lo unía a su familia se desvanecía. «¡Lucas, ahora!». El hombre en negro lo agarró del brazo, lo arrastró hacia la salida. Los ojos de su madre perdían vida llenos de lágrimas. «No, déjame ir», Lucas gritó, pero el hombre no se detuvo. Los gritos y las explosiones resonaban tras de ellos. Luego, algo extraño ocurrió. Una voz, que había estado oculta por la confusión, emergió. «¡Detente!». Era su padre de pie en la entrada. Su figura robusta se alzaba con autoridad, pero la determinación en su mirada se desvanecía ante lo que estaba sucediendo. «No puedes detenerlo», gritó el hombre en negro, pero Lucas miraba a su padre. En su mirada, algo cambió. «Lucas». La voz de su padre temblaba y todo se detuvo por un momento. Era como si el tiempo hubiera decidido congelarse. «Todo esto no fue mi elección», murmuró, y en ese instante Lucas vio algo que lo dejó helado. Un destello en el rostro de su padre. Miedo. Pero no era cualquier miedo. Era el miedo de un hombre atrapado en un juego que no podía controlar. Era una verdad devastadora. «¿Qué hiciste?», Lucas preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre en negro se giró, como si todo a su alrededor fuese parte de un teatro oscuro y seductor. «Tu padre lo sabe, pero hay más en la historia». De repente, un sonido atronador resonó por toda la casa. Las paredes comenzaron a crujir y a desgastarse. «¡Afuera!», gritó el hombre, tirando a Lucas. El resto del mundo se difuminó cuando una luz brillante los envolvió, y en un instante todo se transformó. Lucas se encontró de nuevo en el campo, pero esta vez no estaba solo. Su madre, su padre y el hombre en negro estaban a su alrededor, en un círculo. Todo estaba en calma, como si el universo entero se hubiera fijado en ese preciso momento. «¿Qué está pasando?». Lucas se sintió perdido. La voz del hombre resonó. «Ahora sabrás la verdad que tus padres han ocultado, pero no será fácil de aceptar». Una exclamación resonó desde la distancia. Un bulto oscuro a lo lejos emergió de entre la niebla. En cuestión de segundos se acercó y la figura tomó forma. Era él, un Lucas más viejo. Su voz era la misma, pero sin mirada, llena de dolor y arrepentimiento. «Esto es solo el comienzo, Lucas. Necesitas elegir tu camino ahora», el otro Lucas dijo, su tono grave retumbando en el aire. En un instante la realidad se fragmentó ante él, y una verdad aterradora surgió. Su propia vida, sus decisiones, sus relaciones, todo se tambaleaba. ¿Cómo era posible que su futuro ya estuviese presente ante sus ojos? La confusión creció como un monstruo voraz. Mientras tanto, un grito feral desgarró la atmósfera. «Lucas, elige». Aquel grito resonó en su interior. Cada palabra era como una punzada que atravesaba su corazón. Ahora no solo se trataba de sus padres, sino del destino de su propia existencia. La luz empezó a desvanecerse. Las figuras comenzaron a desaparecer. «Espera», gritó Lucas, pero el eco fue lo único que le respondió. La incertidumbre lo invadió mientras cada una de sus decisiones pasadas y las que tendría que tomar se sentían abrumadoras y letales. ¿Qué haría ahora? El campo se desvanecía lentamente y de repente Lucas se dio cuenta de que estaba solo una vez más, con una carga de secretos y un futuro incierto que lo amenazaba. La pregunta era, ¿podría realmente aceptarlo todo y encontrar el camino correcto antes de que fuera tarde? La oscuridad se acercaba y con ello la verdad se convertía en un monstruo que deseaba ser liberado. Un temblor recorrió el suelo, todo se oscureció. Lucas sintió que el mundo giraba.
Un grito resonó a sus espaldas. Era su madre, levantando el arma. «Lucas, no vuelvas. Tienes que irte». Y en un instante, un rayo de luz. Todo se desvaneció. Lucas estaba solo en una habitación pequeña, austera, con una mesa en el centro y un espejo en la pared. En el espejo vio su reflejo, pero no solo el suyo, un reflejo de muchas vidas, de versiones de sí mismo que nunca había imaginado. Cada una tenía una cicatriz, un dolor diferente. Había versiones de él con ojos apagados, otras llenas de esperanza, pero todas compartían una tristeza profunda. Un fallo técnico en el espejo vibró, mostrando momentos de sufrimiento, traiciones y elecciones llenas de desesperación. Y en ese instante, comprendió que todo lo que había creído saber sobre su vida y su familia era ilógico. «¿Qué estoy haciendo aquí?», murmuró, sintiendo el frío del metal sobre su piel. Una figura apareció detrás de él, la misma figura que había visto antes. Era él mismo, pero en un futuro alternativo. «Elige, Lucas. Lo que estás viendo no es el final. Es solo el comienzo de lo que está por venir. La elección que tomes aquí puede cambiarlo todo. Pero ten cuidado». De repente, la figura se desvaneció, dejándolo solo con un crujir de madera, sintiendo que el mundo volvía a moverse. La oscuridad insistía en devorarlo todo, como un monstruo hecho del peor de los temores. Y Lucas supo que eso no era el final, sino el enigma que tendría que resolver de inmediato. La realidad, esa realidad que lo había ido persiguiendo, se llenaba de sombras. ¿Qué haría ahora? El destino lo observaba, ansioso por ver cuál de sus versiones reescribiría su historia. Lucas sintió que el aire se le escapaba y en un instante se encontró completamente solo en esa habitación austera. Miró en el espejo y los rostros difusos que aparecían allí lo llenaron de confusión y miedo. Lo que antes parecía un simple reflejo, ahora era un recordatorio de todas las vidas que jamás viviría, pero que estaban colisionando en su mente. Cada mirada que captaba, cada cicatriz y cada destello de dolor desdibujaban la línea entre él y el resto de sus alter egos. Justo cuando estaba a punto de caer en la desesperación, el crujido de una puerta resonó detrás de él. Se giró y la misma figura, el Lucas del futuro, apareció de nuevo, esta vez más pálido, con el rostro marcado por cicatrices que parecían contar su propia historia. Pero algo en su mirada, una mezcla de determinación y tristeza, lo mantenía alerta. «Debes elegir», exclamó el otro Lucas, su voz resonando en la habitación vacía. «Lo que está a punto de suceder cambiará todo». Antes de que pudiera continuar, un temblor sacudió la casa nuevamente, y de repente el espejo empezó a brillar. Era como si una luz de otra dimensión se estuviera filtrando a través de él. Lucas sintió que algo lo atraía hacia el espejo, como si la realidad detrás de él estuviera resquebrajándose. «No», gritó Lucas, lanzándose hacia atrás, pero fue demasiado tarde. El espejo estalló en miles de fragmentos que chispearon como estrellas y en un instante fue absorbido por la luz. De repente se encontraba en un lugar diferente, una habitación oscura que parecía un sótano. Las paredes estaban frías y húmedas. Pudo oír un murmullo a su alrededor, ecos de voces conocidas. Giró lentamente y para su sorpresa se encontró con varias figuras familiares. Estaban allí su madre y su padre, pero también otras personas, sombras del pasado que nunca había compartido con ellos. «¿Mamá?». Su voz se quebró. Ella lo miró con ojos que mezclaban amor y tristeza. «Lucas, aquí es donde la verdad empieza a revelarse. En el círculo había otras personas, algunos viejos amigos, otros enemigos». Lucas podía sentir que la atmósfera estaba cargada de tensión. «¿Qué es este lugar?», preguntó, su voz apenas un susurro. Su padre dio un paso adelante, su rostro grave. «Esto no es solo un lugar físico, Lucas. Aquí es donde nuestros caminos se cruzan, donde nuestras decisiones pasadas nos han llevado a este momento. Debes conocer el secreto más oscuro de nuestra familia». Fascinado y asustado, Lucas observó cómo los murmullos se convertían en un clamor. «Ahora lo entenderás», continuó su padre, y de repente el suelo tembló. Una explosión resonó a su alrededor. Desde la oscura esquina del sótano,
una puerta se abrió de golpe. Una figura sombría emergió. Era el hombre en negro, pero había algo más. Al parecer llevaba consigo un secreto que, de ser revelado, cambiaría todo lo que Lucas había creído. «Ustedes no podían esconderme para siempre», gritó el hombre. Y justo antes de que Lucas pudiera reaccionar, sus ojos se encontraron con los de su madre en un instante sobrecogedor. La realidad se detuvo. «Él es», comenzó a decir su madre, pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador estalló a su alrededor. «Es él, Lucas, es tu hermano». Las palabras resonaron como un trueno, llenándolo de un pánico inexplicable. La revelación lo golpeó como un puñetazo, sacudiendo todo su ser. Su hermano, aquel ser que nunca había conocido, oculto tras los secretos de la familia, ahora desataba el caos. Lucas se sintió mareado. Las imágenes de su infancia se mezclaron con esta nueva realidad. El hombre en negro sonrió, como si ese fuera su triunfo. Por fin, la verdad desnudará sus corazones. ¿Qué harás, Lucas? ¿Protegerás a tu familia o los enfrentarás ahora que conoces la verdad? El eco de su pregunta reverberó en la habitación. Todo se sentía como un punto de inflexión y la urgencia de actuar pesaba en su corazón. Con cada palpito, Lucas comprendía que no solo debía elegir a quién proteger, sino a quién podía confiar. Y ahora su mundo, lleno de certezas, se tornaba en una tormenta de preguntas y decisiones que podrían escribir su destino de maneras que jamás había imaginado. El silencio se hizo, cada mirada en la habitación aguardando su respuesta. ¿Estaba listo para enfrentar lo que la verdad podía traer? La tensión era palpable y el futuro se apagaba lentamente a su